Bueno, muy buenos días. Agradezco mucho a la gente del Hospital Piñeiro, al Servicio de Obstetricia por la invitación a este curso anual, especialmente, bueno, al doctor Horacio Crespo, a quien hace muchos años que conozco, y me ha hecho el honor de poder yo participar con ustedes en este tema. Bueno, el tema que me pidieron que desarrolle es parto prematuro, amenaza parto prematuro y rotura prematura de membranas. Así que bueno, trataremos en los próximos minutos de exponer estos temas que me han solicitado. Veamos, la Organización Mundial de la Salud define como parto prematuro aquel nacimiento ocurrido entre las 22 y las 36.6 semanas de gestación. Vean ustedes que esto a través de los años ha presentado diferentes vertientes. Quizás cuando nosotros hace muchos años arrancamos con esto, las 22 a 27, 28 semanas se lo llamaba parto inmaduro porque ese chico no tenía ninguna posibilidad de sobrevida. Hoy en día, con el avance de las neonatologías, con las tecnologías nuevas, bueno, hoy tenemos chicos que a partir de esta edad gestacional pueden tener alguna chance y alguna posibilidad. La OMS además clasifica el parto prematuro en 4 subgrupos que son muy importantes porque, de acuerdo a donde lo englobemos, vamos a tener la posibilidad de vida en un porcentaje cada vez, obviamente, a mayor edad gestacional, cada vez más importante. El pretérmino extremo lo define como aquel parto que se produce entre las 22 y 27.6 semanas, el muy pretérmino entre las 28 y 31.6 semanas, el pretérmino moderado entre las 32 y 33.6 semanas, y el pretérmino tardío entre las 34 y 36.6 semanas. Veamos, hagamos un raconto, una introducción, ¿por qué es importante este tema? Y en el mundo, en un año, nacen aproximadamente 15 millones de recién nacidos prematuros. Es todo un número. La tasa de nacimientos en el mundo oscila entre un 5% y un 18%, dependiendo de la región, del país, del lugar donde nazca, ¿no es cierto? En la Argentina esta tasa se encuentra bastante estable, entre el 8,5 y el 9% en los últimos 5 años, ¿no es cierto? Los hospitales quizás que somos 3B, el Hospital Santoyani, al cual pertenezco, tenemos en este momento una tasa de 9.8, pero bueno, no olviden que siendo un 3B, somos un hospital donde tienen que ser derivados este tipo de embarazos para que tengan una mejor chance de sobrevivir. Aquí tenemos un poco, vean ustedes, cómo es la distribución en el mundo sobre la cantidad de tasas de nacimientos prematuros, ¿no es cierto? Veamos que nosotros estamos en un punto intermedio, comparado con el resto del mundo. Obviamente que dentro de la República Argentina, les quiero comentar, que depende mucho en la región donde nazca, el noreste, el noroeste, el sur, capital, o sea, lo que es Cava, difiere mucho, ¿no es cierto?, los porcentajes de partos prematuros. Decíamos, ¿por qué es importante en esta introducción que estamos realizando? Las complicaciones relacionadas con la prematurez es la principal causa de muerte en los niños menores de 5 años. Aproximadamente 1 millón de niños mueren al año relacionados con el parto prematuro, o con niños que han nacido de parto prematuro. Vean ustedes, la morbilidad a corto plazo, el síndrome de distrés respiratorio, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, un ductus arterioso persistente, y la retinopatía. Los trastornos a largo plazo, la morbilidad a largo plazo, es el retraso mental severo, la parálisis cerebral, los trastornos convulsivos, ceguera y la sordera. Definamos lo que es amenaza de parto prematuro, ¿no es cierto? Que es
donde más vamos a versar, a hablar, a exponer en esta charla. La amenaza de parto prematuro la definimos clínicamente como la presencia de contracciones uterinas con una frecuencia entre 1 cada 10 minutos, de 30 segundos de duración palpatoria, es decir, comprobable, por un lapso no menor de 60 minutos, con un borramiento cervical, esto es del cuello del útero, de un 50% o menos, y una dilatación igual o menor a 3 centímetros de la misma. Y obviamente que transcurra entre las 22 y las 36.6 semanas. Tenemos que, dentro de parto prematuro, siempre definimos lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Así que me gustaría, antes de desarrollar el tema propiamente dicho, recordarles y decirles que la prevención primaria incluye todas aquellas acciones que se realizan en la población en general. Esto quiere decir de que no está enfocado exclusivamente en aquellas pacientes que tengan riesgo de parto prematuro. ¿Y cuáles son las intervenciones que podamos hacer como prevención primaria? Planificación del embarazo, el dar ácido fólico, recomendación de una vida saludable, esto es ejercicio, realizar caminatas, mantener un índice de masa corporal adecuado, recomendación de control odontológico. La prevención secundaria corresponde a todas aquellas acciones de diagnóstico temprano y prevención de aquellas enfermedades intercurrentes sobre la población de embarazadas con riesgo de parto prematuro. Entonces ya esta prevención secundaria apunta a nuestro grupo de pacientes que tengan riesgo de parto prematuro. ¿Y cuáles son estas formas que nosotros tenemos que, qué acciones tenemos que mantener? Primero, evaluar el riesgo laboral. Esto se recomienda habitualmente que la paciente no tenga una carga laboral demasiado pesada, lo cual es muy importante. Esto es en cuanto a frecuencia de horas o con desgaste físico propiamente dicho. Segundo, una evaluación nutricional adecuada para nuestra paciente. Tercero, realizar medición de longitud cervical en las pacientes que sea esta población de embarazadas con riesgo de parto prematuro. ¿No es cierto? La indicación de la longitud, de la medición de la longitud cervical va a ser en ecografías realizadas entre la semana 16 y hasta la semana 36. Indicar progesterona en pacientes con antecedentes de parto prematuro o cuello corto, también entre la semana 16 y hasta la semana 36. O realizar cerclaje en pacientes con cuello corto, 20 milímetros, ya lo vamos a especificar un poco mejor esto, hasta la semana 24 de embarazo. Evaluemos el riesgo. ¿Cuál es la evaluación de riesgo? Se considera pacientes de riesgo las que acudan a la guardia, a las urgencias, con dinámica uterina y presenten uno o más de los siguientes criterios. Veamos entonces. Los criterios que nosotros vamos a tomar cuando llega a la guardia una paciente con contracciones son criterios clínicos o criterios ecográficos. Los criterios clínicos que tenemos que tener en cuenta en una paciente que consulte con dinámica es parto pretérmino anterior espontáneo que se haya dado antes de la semana 34. Vean ustedes que el parto prematuro se repite entre un 40 a un 50%. Pérdida gestacional tardía, es decir, cuando se pierde un embarazo de las 17 semanas en adelante. Un embarazo múltiple, un embarazo gemelar, y paciente que sea portadora de un cerclaje en este embarazo. Entonces, esto la convertirá en una paciente de riesgo cuando presente dinámica y cualquiera de estos 4 ítems que aquí desarrollé. En tanto que los criterios ecográficos son los criterios de un cuello uterino acortado. ¿Y cómo lo manejamos esto? Bueno, esto es la medición de la longitud cervical, que tiene que ser menor de 25 milímetros antes de la semana 25. Entonces, allí reunirá un criterio de riesgo.
o una longitud cervical menor a los 20 milímetros entre las 28 y las 31.6 semanas, o una longitud cervical menor a los 15 milímetros después de las 32 semanas de embarazo. Entonces, es muy importante cualquiera de estos dos criterios que nosotros podamos ver, porque eso nos dirá que estamos en presencia de una paciente con un embarazo de riesgo que está teniendo dinámica uterina o contracciones. ¿Cómo es el manejo de guardia? El manejo de la guardia, si existe una dinámica uterina regular, sin modificaciones cervicales, se indicará reposo y observación de 2 horas para ver los cambios en el cuello uterino. Y allí veremos entonces a las 2 horas. Si cede la dinámica uterina, sin modificaciones cervicales, podremos darle el alta médica a la paciente, pero realizando, obviamente, una indicación adecuada con signos de alarma en esta paciente si esto se vuelve a repetir. Si continúa la dinámica uterina con modificaciones cervicales, se implementa la llamada prevención terciaria. Y aquí ya entramos de lleno al tema de amenaza de parto prematuro. ¿Qué es la prevención terciaria? Son todas aquellas acciones destinadas a reducir el daño en la población con amenaza de parto prematuro o trabajo de parto prematuro. Son las acciones directas que nosotros vamos a ejercer sobre este grupo de pacientes. ¿Y qué tendremos que hacer? Primero, internación en un centro de complejidad 3B. Las maternidades 3B son aquellas preparadas para recibir, para tratar un parto prematuro. ¿Por qué? Porque tiene la complejidad neonatal, ¿no es cierto?, para recepcionar a ese recién nacido. Documentar adecuadamente la historia clínica, ir poniendo hora a hora cuál es la evolución de nuestra paciente. Informar inmediatamente al servicio de neonatología que nos encontramos con una paciente la cual pueden hacer en las próximas horas, en los próximos días, para ver si está todo preparado para la recepción de este recién nacido. Informar a los padres. Obviamente esto es muy importante para decirle la realidad de la situación, que si bien estos chicos son prematuros, de acuerdo a la edad gestacional le daremos cuáles son los factores de riesgo, cuáles son sus posibilidades y sus chances de seguir adelante. Lo quinto, solicitar un laboratorio completo, ¿no es cierto?, para ver en qué condiciones tenemos a nuestra paciente. Verificar la salud fetal, esto será con la ocultación de latidos o con un monitoreo fetal, de acuerdo a la edad gestacional. Generalmente el monitoreo lo recomendamos después de las 30 semanas de embarazo. Indicamos un reposo relativo de la paciente y comenzamos con ya la medicación. ¿Qué significa la medicación? Vamos a comenzar con terapia tocolítica, vamos a comenzar con maduración pulmonar fetal y vamos a comenzar con neuroprotección fetal. Así que bueno, vamos a hablar un poco de cuál sería el objetivo de la tocólisis. El objetivo de la tocólisis, de la medicación uteroinhibidora, va a ser retrasar el parto al menos por 48 horas. ¿Para qué? Para completar la maduración pulmonar fetal y para proporcionar tiempo para el traslado de la madre a una maternidad 3B, si es que no estamos en una maternidad 3B. En resumen, para que ustedes comprendan, la meta no es prevenir el parto prematuro, sino en definitiva es retrasarlo al menos 48 horas. ¿A quién nunca voy a realizar una tocólisis? ¿A qué tipo de paciente, a qué grupo de paciente no le indicaría una autoinhibición? Bueno, ante la presencia de un feto muerto, ante una malformación fetal que sea incompatible con la vida, no tiene ningún sentido entonces que autoinhibamos a la paciente. Ante una paciente con corioamnionitis, la definición del embarazo tiene que ser inmediata.
ante un trabajo de parto franco, que ya esté con más de 4 centímetros de dilatación. Ante una patología materna o fetal severa, ante una hemorragia severa, supongamos un desprendimiento de placenta normoinserta, con más de un 30% de la placenta desprendida. En este caso, ¿qué tendremos que hacer? Una cesárea de urgencia, obviamente. Y cuando la paciente tenga alguna contraindicación con los diferentes fármacos que ya vamos a explicar durante esta charla. ¿Cuáles serían las condiciones que uno tiene que buscar para un tocolítico ideal? ¿Cuál es el útero inhibidor que ustedes necesitan y que dicen, este es el que yo tengo que utilizar? Primero, que el medicamento utilizado pueda conseguir un efecto tocolítico en aproximadamente más de un 50 o 60% de los casos en los cuales voy a utilizar. Entonces quiere decir que está reconocido y que cumple con la acción que yo quiero. Segundo, reducir o suprimir las contracciones uterinas de manera rápida y efectiva. Recuerden que por cada contracción que tiene la paciente, que siga con su dinámica uterina, puede provocar mayor avance en la dilatación del cuello uterino. Que pueda brindar una tocólisis al menos por 48 a 72 horas. Tener el mínimo de efectos adversos sobre la madre y sobre el feto. Causar la menor cantidad de efectos secundarios, en ambos también. No provocar toxicidad o efectos a nivel del feto. No incrementar la morbilidad o mortalidad materna o perinatal. Por último, ser de fácil acceso y colocación, y en lo posible tener un bajo costo. ¿Cuáles son los tocolíticos disponibles hoy en la mayoría de las maternidades, sanatorios, en los cuales probablemente muchos de ustedes están trabajando hoy? Bueno, tenemos 4 grupos de tocolíticos que podemos utilizar. Los inhibidores de la ciclooxigenasa con la indometacina, saben que es un AINE a la cabeza. Los bloqueantes de los canales de calcio, como es la nifedipina. Los beta-adrenérgicos con la isoxsuprina, y los antagonistas de los receptores de la oxitocina, como el atosiban. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Los inhibidores de la ciclooxigenasa. La indometacina es un inhibidor no específico de la COX, y vean ustedes, en el año 2015 se hizo una revisión sistemática utilizando indometacina y placebo, como se debe realizar los estudios, en parto prematuro. Y la indometacina redujo el riesgo del parto en las primeras 48 horas. Esto quiere decir de que provocó lo que nosotros deseamos que ocurra. Ahí tienen los números por los cuales se hizo este estudio. La dosis inicial es de 50 a 100 miligramos por vía oral o rectal, porque esto viene en comprimidos o en supositorios. La dosis de mantenimiento es de 25 a 50 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas por 48 horas. Ahora, ¿qué efectos adversos o qué produce, qué causa la indometacina? Reflujo esofágico, náuseas y gastritis. Es decir, tiene un componente gástrico muy importante. ¿En quién no le podemos dar nunca indometacina? ¿Quién te ha contraindicado? Cuando la paciente tenga una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, una úlcera gastroduodenal, que la paciente no tenga asma porque produce broncoespasmo, y cuando tengamos una disfunción placentaria por esa acción a nivel de la ciclooxigenasa. Recomendaciones: no utilizar nunca en embarazos mayores de 32 semanas porque provoca el cierre precoz del ductus, hipertensión pulmonar fetal y además produce oligoganglios. Segundo grupo, los bloqueantes de los canales de calcio. La nifedipina es el medicamento más conocido y utilizado en este grupo.
Veamos, en el 2014 se realizó un metaanálisis que comparó nifedipina con placebo en parto prematuro, y la nifedipina nos demostró que puede reducir el riesgo de parto prematuro en por lo menos 48 a 72 horas. Entonces, se convierte en un tocolítico ideal. Dosis inicial de 10 a 20 miligramos por vía oral. Reiterando igual dosis cada 20 minutos en la primera hora si no cede la dinámica uterina. La dosis máxima justamente es de 60 miligramos en esa primera hora. La dosis de mantenimiento que tengamos que hacer es de 10 a 20 miligramos por vía oral cada 6 a 8 horas, hasta una dosis máxima en el día de 160 miligramos, por un total de 48 horas. ¿Qué efectos produce? ¿Qué causan la nifedipina? Mareos, rubores o sofocos, hipotensión ortostática y cefaleas, migrañas, dolor de cabeza. ¿En quién no voy a dar? ¿En quién está contraindicado dar nifedipina? En las pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente, pacientes que tengan enfermedad coronaria o isquémica, pacientes que tengan una estenosis aórtica, no podemos, o que tengan una hipotensión arterial severa. ¿Cuál es la recomendación? No administrar nunca en forma sublingual por producir una brusca caída de la presión arterial y provoca entonces lo que se llama un robo placentario, robo del flujo placentario, con lo cual puede producir una hipoxia muy severa en el feto. Y nunca asociar a sulfato de magnesio porque produce una depresión respiratoria muy importante. Tercer grupo de tocolíticos, la isoxsuprina. En realidad los beta-adrenérgicos son quizá los beta-miméticos los medicamentos más utilizados a través de los años, ¿no es cierto? Sabemos que su acción es reduciendo los niveles del calcio intracelular. Tenemos en la bibliografía una revisión sistemática con varios grupos de estudios, en la cual indicaron que comparando isoxsuprina con placebo, reducía el riesgo de parto prematuro dentro de las 48 horas. También se convertía entonces en un tocolítico ideal. ¿Cómo lo utilizamos? Saben que la isoxsuprina viene en ampollas, también viene en comprimidos, pero en la amenaza de parto prematuro se utilizan 10 ampollas de 2 mililitros, diluidas en 500 centímetros cúbicos en un Baxter de dextrosa, al 5%, y con un goteo intravenoso de 10 gotas por minuto. O hasta llevar la frecuencia cardíaca materna a 120 latidos por minuto. De esta manera no tenemos ningún inconveniente y trataremos de lograr esa autoinhibición que deseamos. Pero ¿qué producen los beta-adrenérgicos? Vean ustedes, y esto casi nos asusta un poco, todo lo que ustedes ven acá, pero puede provocar arritmia cardíaca, edema pulmonar, isquemia miocárdica, hipotensión, hiperglucemias, hipocalcemias, taquicardia materna y taquicardia fetal. ¿Por qué se producen estos efectos? Porque no tenemos, lamentablemente, el beta-2 hiperselectivo, que solo actúe a nivel beta-2, sino que todos tienen una acción beta-2, que es para lo que me sirve a nivel uterino, pero tienen una acción beta-1 adrenérgico, que es toda la otra, estos efectos adversos que producen sobre la madre. Por ello, está contraindicado, obviamente, en una diabetes descompensada, mal controlada, en pacientes con hipertiroidismo no tratado o mal controlado, con una crisis de tirotoxicosis, porque ya viene con una frecuencia cardíaca materna aumentada, y si le damos un beta-adrenérgico, ¿a cuánto vamos a llevar esa frecuencia cardíaca? Ante una cardiopatía materna importante, y ante una hemorragia de la segunda mitad, por ejemplo, desprendimiento de placenta, porque tiene una acción vasodilatadora, los beta-adrenérgicos, por eso se recomienda no utilizarlos en hemorragia de la segunda mitad. ¿Cuándo se recomienda? Se recomienda administrar con mucha precaución en pacientes diabéticas e hipertiroideas, si ustedes las tienen bien controladas.
Pero yo les diría que tengan muchísimo cuidado y en lo posible utilizar otro tipo de útil inhibidor. Lo mismo que en embarazos múltiples o en poligramos. Por último, el cuarto grupo, antagonistas de los receptores de la oxitocina, el atosiban. Bueno, el atosiban es un antagonista competitivo del receptor de la oxitocina que inhibe la liberación mediada por oxitocina de trifosfato de inositol desde la membrana celular del miometrio, lo que reduce la liberación de calcio intracelular. Esta es la forma de accionar del atosiban. Vean ustedes, diferentes estudios, metaanálisis, nos dicen que el atosiban prolonga por más de 48 horas el parto prematuro. Quiere decir que lo transforma en una medicación adecuada, un tocolítico adecuado para utilizar. No les voy a decir aquí cómo es la dosis de carga, cómo es la dosis de mantenimiento, qué se utiliza en las primeras 24 horas y qué se utiliza en la segunda, porque es bastante complejo. Ustedes saben que todos los que utilizan atosiban tienen una cartulina pegada en enfermería, que la enfermera sabe cómo tienen que ser los pasos, de acuerdo a las horas y a los días, que son 48 horas, que le estamos dando a este tipo de pacientes. Por eso lo paso por alto. Efectos adversos, ninguno a destacar, si lo que hemos visto, que provocan náuseas en las primeras horas de aplicado. Contraindicaciones no presentan, y la recomendación es administrar con precaución en embarazos menores de 28 semanas, porque no hay receptores tan importantes para que pueda funcionar el atosiban. Van a leer ustedes que el primer estudio que se hizo se refirió a un estudio con mayor incidencia de muerte perinatal en los embarazos pequeños de 28 semanas para abajo, pero después se vio que ese estudio nos decía que no estuvo bien protocolizado, por lo cual se desechó esto, digo por si alguno lo lee, que esto se dejó de lado. Lo que tiene que es un útil inhibidor, como dije, complicado en cuanto a la aplicación, porque tiene varios pasos de diferentes formas, y es el más costoso. A ver, estos son los cuatro grupos de tocolíticos que nosotros podemos indicar. Sin embargo, ¿se puede asociar tocolíticos? Yo tengo una paciente que lo coloqué un tocolítico y no tengo una respuesta adecuada. ¿Le asocio un segundo tocolítico? No, porque no va a aumentar la eficacia tocolítica y sí suma los efectos adversos de cada agente en particular. ¿Sirve la tocólisis de mantenimiento por vía oral una vez que pasaron las 48 horas? De ninguna manera. Esto está altamente comprobado, que la terapia con mantenimiento con útil inhibidores orales es totalmente inefectiva. Sé que mucho lo damos, sé que lo seguimos dando en muchos lados, pero quizás sea para realmente calmarnos a nosotros. Pero no es que tenga una acción comprobada que le demos estos medicamentos una vez que pasaron las 48 horas. Por último, hablando de medicación, ¿es conveniente dar sulfato de magnesio como útil inhibidor? No. El sulfato de magnesio se utilizó en la década del 80, saben, bastante, en Estados Unidos especialmente, y se comprobó en diferentes estudios que no sirve, es inefectivo para retrasar el nacimiento en el parto prematuro, por lo cual no lo recomendamos. Sí lo utilizamos como neuroprotección fetal, pero esto ya lo explicaré en el próximo ítem. ¿Sirve dar progesterona como relajante del músculo liso uterino? No existe todavía una evidencia suficiente para que nosotros demos, en el momento agudo, en la amenaza de parto, dar progesterona. La progesterona está comprobado que sirve en aquellas pacientes que tuvieron un parto prematuro, dándole 200 miligramos por día como prevención, desde la semana 16 en adelante, pero no antes. No sirve en el cuadro agudo de la amenaza de parto prematuro.
¿Qué hacer ante una paciente que tuvo una amenaza de parto prematuro e inicia una nueva amenaza de parto prematuro? Se puede repetir un segundo esquema de terapia ectopolítica, no hay ningún problema. Pero, les voy a decir que siempre y cuando ocurra antes de la semana 34, eligiendo un esquema diferente al utilizado. No se recomienda utilizar el mismo esquema y que hemos utilizado la vez anterior, y si vuelve a haber una tercera amenaza de parto prematuro, no se recomienda ya utilinibir a la paciente. Vamos a ver algunos puntos especiales, como es cómo manejamos la amenaza parto prematuro en un embarazo gemelar. Si bien no hay una evidencia específica acerca del papel de los uteroinhibidores como el atosiban y la nifedipina, han sido ampliamente utilizados, igual que los betamiméticos, que es lo que más utilizamos en nuestro país. Alguna serie de reportes nos han sugerido que el uso de nifedipina o el uso de betamiméticos produce edema agudo de pulmón en mujeres con gestación de embarazos dobles o múltiples. Por lo cual se recomienda la utilización de atosiban en este grupo de pacientes. Vimos ya entonces cómo utilinibimos una paciente, cuál es el medicamento ideal que podemos utilizar, cuándo utilinibimos, cuándo no utilinibimos. Veamos ahora qué significan los corticoides en la amenaza de parto prematuro. La administración de los corticoides en parto prematuro ha demostrado efectos beneficiosos en reducir la morbimortalidad. Vean ustedes que ya llevamos 52 años. En el año 1970, el grupo de estudio de Australia fue el primero que hizo el estudio de corticoides, ganó el premio Nobel en aquel momento, y ha salvado muchísimas vidas. O sea, ya no hay dudas de la maduración pulmonar fetal, los beneficios que nos da la utilización de corticoides. Se recomienda entonces dar un ciclo de corticoides entre la semana 24 y 34, según el grupo inglés de excelencia, ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud, estas son las edades gestacionales que utiliza. La ACOG en Estados Unidos recomienda entre las 24 y las 36.6, en tanto que la Sociedad de Obstetricia y Ginecología canadiense lo recomienda entre las 24 y las 34.6. Es decir, es variable. Pero lo que está claro es que entre las 24 y 34 no podemos dejar de uteroinhibir de dar maduración pulmonar fetal a nuestras pacientes. ¿Qué hacer? A ver, les quiero recordar, cuando en 1970 se comenzó a dar corticoides, se daban la semana 28, de la semana 28 a la 32, y después fuimos viendo y expandiendo cada vez, un poco antes y un poco después, porque vimos que el neomonocito producía surfactante desde la semana 24 en adelante. ¿Qué hacer en los casos de periviabilidad? ¿Qué es la periviabilidad? Son los casos de gestación entre la semana 23 a la 23.6. Eso hay que ver cada caso, si darlo o no darlo, realmente. Siempre obviamente lo que vamos a decir, ¿qué le puede hacer un corticoide a este grupo de pacientes si a lo mejor el embarazo tiene una semana más y puede ayudar? Considerar, repetir el ciclo de maduración, ahora estamos viendo los estudios, cuando el ciclo previo terminó hace más de 14 días, y estamos ante una franca amenaza de parto prematuro nuevamente. Algunas consideraciones con respecto a los corticoides. Considerar que el beneficio de la terapia de corticoide comienza aproximadamente a las 8 horas desde administrada la primera dosis. Máximo beneficio desde las 48 horas hasta el 7º día. No demostró beneficio la llamada maduración pulmonar acelerada, de darle cada 12 horas. No sirve para nada. No indicar maduración pulmonar fetal profiláctica en población con riesgo de parto prematuro. Si se instala la amenaza de parto, se le debe dar. Si no, no. No indicar maduración pulmonar fetal en caso de diabetes descompensadas, por razones obvias, tuberculosis en actividad o porfiria. Y finalmente, le doy las dosis. Se puede optar indistintamente, es exactamente igual, dar betametasona, 12 miligramos, cada 24 horas, total 2 dosis, o dexametasona, 6 miligramos, cada 12 horas, total 4 dosis.
sulfato de magnesio. Como les dije antes, es muy importante. El sulfato de magnesio se dio en Estados Unidos como útil inhibidor en la década del 80. Y después, en estudios posteriores que se hicieron sobre los recién nacidos, a medida que avanzaban en su vida, se vio que aquellos que recibieron útil inhibición con sulfato de magnesio tenían menor riesgo de parálisis cerebral y de disfunción motora gruesa. Es por ello que se descubrió la importancia del sulfato de magnesio como neuroprotección fetal. Se recomienda la administración entre las 24 y las 32 semanas según los siguientes consensos. Considerar entre 23 y 23.6 y el esquema de tratamiento es dosis de ataque 5 gramos de sulfato de magnesio en bolo a pasar lentamente en 30 minutos y dosis de mantenimiento de 1 gramo en forma endovenosa por hora mediante una bomba de difusión a 7 gotas por minuto. Todo esto debe de pasar 4 horas previas al momento del parto y disponer siempre de gluconato de calcio para administrar en caso de intoxicación, no indicar neuroprotección fetal en casos en que la madre tenga miastenia grave, insuficiencia renal, bloqueo auriculoventricular, por razones obvias, porque vamos a empeorar el cuadro materno, y no repetir el esquema de neuroprotección fetal en casos de que el parto prematuro no haya ocurrido y ahora sí tengamos el riesgo de otro parto prematuro en la misma paciente, porque no sabemos bien los efectos que pueda tener. Debemos dar antibiótico terapia profiláctica en amenaza de parto prematuro cuando la paciente tiene membranas íntegras. Ante la inminencia de parto prematuro, indicar profilaxis contra SGB. Pero si el cultivo de SGB es negativo, no indicar antibiótico terapia. En ausencia de sospecha de infección, no hay evidencia que sostenga beneficio alguno a la administración profiláctica de antibióticos en pacientes con amenaza de parto prematuro. Para ir ya cerrando, amenaza de parto prematuro y parto prematuro, ¿cuáles son las acciones de probada eficacia? ¿Pesquisa bacteriuria asintomática en la población en general? Sí. Medición de longitud cervical en población de riesgo, no en toda la población, sí. Transformando en población de riesgo la que ha tenido un parto prematuro previo. Progesterona vaginal, intramuscular, en población con antecedente de parto prematuro, sí. De la semana 16 en adelante, 200 miligramos día. Progesterona vaginal en cuello corto, sí. Lo mismo en dosis. Cerclaje cervical en población con antecedente de parto prematuro y cuello corto, sí, también, antes de la semana 24. Neuroprotección con sulfato de magnesio, sí. Corticoides, sí. Tocólisis a corto plazo, sí. Y antibióticos solamente si hay ruptura prematura de membrana o membranas íntegras con signos de infección. Conclusiones. El parto prematuro se mantiene de forma inamovible en los últimos años. No podemos bajarlo de ese 9 a 10% que tenemos en el país. Recordemos que entonces el desarrollo del mismo es multifactorial y tendremos que atacar todos estos multifactores. Tendremos que trabajar intensamente en las múltiples causas médicas y no médicas que lo provocan para disminuir dicha tasa. Tomamos un poco de aire, tomamos un poquito de agua y 2 minutos últimos para hablar del segundo ítem que me pidieron, que es rotura prematura de membranas. Que obviamente, mucha de esta rotura prematura de membrana acompaña el parto prematuro. Por eso, englobado en el mismo tema. La ruptura prematura de membranas es la salida de líquido amniótico por genitales externos al menos 2 horas antes del inicio del trabajo de parto. Vean ustedes, ocurre en el 8% de los embarazos de término, con lo cual ya excede a lo que vamos a explicar ahora. 3% de los embarazos de pretérmino, y esto es cuando se acompaña amenaza de parto prematuro y RPM, y el 1% de los embarazos menores de 21 semanas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer con un test muy conocido que es el test de nitracina, el cual estudia el pH del líquido amniótico con tiras reactivas. Entonces el líquido amniótico presenta un pH alcalino, 7, 7.3, y entonces si hay un viraje, un giro, cuando ponemos la tira reactiva, podemos decir que el líquido amniótico. Pero mucho cuidado, porque la sangre, la orina, el semen, la vaginosis bacteriana pueden darnos positivos igual sin que sea líquido amniótico. Realizar una ecografía obstétrica, bueno, sirve porque podemos ver un oligoamnios en pacientes que hasta la semana anterior quizás la ecografía nos hablaba de un líquido amniótico adecuado. La anamnesis y el examen clínico, ¿nos sirven? Sí, y mucho. Permite realizar los diagnósticos, piensen ustedes, en un 90% de los casos. O sea que es muy importante. Se debe realizar una especuloscopía, colocar un espéculo simplemente, y ver la salida del líquido amniótico por el orificio cervical externo. La cristalografía, el viejo método, se expande sobre un portaobjeto la muestra de líquido amniótico que tomemos en el fondo de saco o a través del orificio cervical externo. Se deja secar aproximadamente por 10 minutos, lo miramos al microscopio y vamos a ver la característica de la imagen de hojas en el lecho. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la ruptura prematura de membranas? Bueno, la prematurez, dijimos que un 3% se da en embarazos prematuros, riesgo de muerte a menor edad gestacional, mayor posibilidades de muerte fetal, infección con la tan temida corioamnionitis. Recuerdan ustedes, cuando la paciente rompe membranas, ya está en comunicación con el mundo exterior. Entonces, el ascenso de gérmenes a través de la vagina, a través del cuello del útero, se produce en forma importante, espontánea. Desprendimiento de placenta es una de las complicaciones que podemos tener con la RPM. Procedencia de cordón. Membranas rotas, el cordón no se meta allí, por debajo de la presentación. Deformidades fetales por la falta del líquido. Saben lo que el líquido amniótico provoca en el desarrollo fetal. Entonces podemos tener alteraciones, especialmente en los miembros, en posiciones. E hipoplasia pulmonar, por esa compresión que tiene el tórax, ¿no es cierto? Y el feto no pueda expandir adecuadamente, provocando una hipertensión pulmonar en el momento del nacimiento, que se produce en el 30% de los casos. Vamos definiendo cuál es el manejo clínico, entonces, en un embarazo de 24 a 34 semanas, 33.6, con una ruptura prematura de membranas. Primero, un manejo expectante en sala de internación. Control de signos vitales, es decir, lo que yo quiero comprobar es que no se me infecte esta paciente. Con lo cual, obviamente, la toma de temperatura será muy importante. Control de laboratorio, cada 48-72 horas, viendo especialmente proteína C reactiva y recuento de glóbulos blancos. Tengo que realizar la famosa curva de los glóbulos blancos que los residentes tanto realizan sus dibujos y de tanto nos sirven. Y ver si aumentan o no. Siempre recordando que cuando realizamos maduración pulmonar fetal, los glóbulos blancos se modifican y aumentan, pero a las 48-72 horas vuelven al valor de base. Realizar una ecografía obstétrica cada 7 a 10 días, control de vitalidad fetal por monitoreo, recomendamos nosotros luego de las 30 semanas, porque antes de las 30 semanas recuerden que es muy difícil ver la variabilidad, porque todavía la maduración que tenemos del parasimpático es escasa, es nula, y entonces es difícil interpretar un monitoreo antes de la semana 30. Hisopado anal y vaginal para estreptococo beta hemolítico, que se debe repetir cada 4 semanas si todavía tenemos a la paciente embarazada, si es negativo. Realizar maduración pulmonar fetal, por supuesto, y profilaxis antibiótica endovenosa durante 48 horas y luego durante 7 días por vía oral. Recuerden, hay muchos esquemas. Supongo que en vuestros hospitales algunos coincidirán con el que les doy y otros no. Todos son válidos. Realizar las primeras 48 horas acitromicina 500 miligramos cada 24 horas vía oral y ampicilina 2 gramos endovenoso como dosis de carga
una segunda dosis de 1 gramo a las 4 horas, y luego 1 gramo cada 6 horas. Por los siguientes 5 días, sin hisopado para estreptococo o con resultado positivo para amoxicilina, perdón, con resultado positivo sigamos con amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por vía oral. Con hisopado negativo le pueden suspender el antibiótico. En caso de alergia, recuerden, a la penicilina, lo que hoy estamos utilizando es la clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas endovenoso por 48 horas, y luego clindamicina en dosis de 300 miligramos cada 8 horas por vía oral los 5 días restantes. Indicar siempre en estos casos neuroprotección fetal, si está englobado dentro de la norma de las 24 a las 32 semanas, y finalizar la gestación a partir de las 34 semanas, siempre y cuando no tengamos ninguna complicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante una ruptura prematura de membranas entre las 34 y las 36.6, que sería un pretérmino tardío? A partir de la semana 34 se considera que el riesgo de infección, tanto materna como perinatal, supera el riesgo de la mortalidad asociada a la prematurez. Por lo tanto, nosotros decíamos, ya podríamos pensar en la extracción fetal. Sin embargo, en los últimos años aparecen distintos estudios que nos dicen que la conducta expectante en algunos casos podría ser mejor que la finalización inmediata. Así que uno puede hacer una observación en cada caso y ver qué conducta tomar. Es decir, nadie les va a decir que estuvieron mal si esperaron después de las 34 semanas unos días más para extraer ese feto. Porque algunos trabajos nos dicen que puede servir y puede tener mejor resultado perinatal. Finalmente, nuestro miedo, nuestro cuco, la coriomionitis. La coriomionitis es el proceso inflamatorio agudo de las membranas ovulares y la cavidad amniótica. Entonces, estamos con un embarazo muy complicado, con riesgo materno, porque este es el gran tema. Cuando tenemos una coriomionitis, la infección puede complicarnos a la madre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Temperatura axilar mayor a 38 grados centígrados, taquicardia materna más de 100 latidos por minuto, taquicardia fetal más de 160 latidos por minuto. La taquicardia fetal es uno de los signos más precoces que nos hablan de coriomionitis. Irritabilidad uterina, van a ver que la paciente comienza con dinámica. Salida de líquido amniótico purulento o fétido por genitales. Una leucocitosis mayor a 15.000 por milímetro cúbico. Y una proteína C reactiva aumentada. Obviamente, ante todo esto, ustedes lo saben muy bien, la única indicación que tiene es la finalización del embarazo, independiente de la edad gestacional con que nos encontremos. Así que bueno, estoy un poquito excedido en el tiempo, pido disculpas, espero no cansarlos, pero quería expresar todo el tema que me han dado. Una vez más, les agradezco la atención y una vez más agradezco a la gente del Hospital Piñeiro por esta invitación. Ha sido un honor, muchas gracias y muy buenos días.